En este video exploramos una serie de eventos trágicos con un destino inevitable. Se recomienda discreción al espectador. Se trata de la Operación Sinindor, en la que India llevó a cabo ataques contra 9 objetivos en Pakistán, en respuesta a lo que afirma fue una masacre auspiciada por Pakistán en Pahalgam, donde fallecieron 26 turistas. Para vengar este suceso, India empleó, según informes, una combinación de armamento avanzado, incluyendo el misil de exploración de origen francés, conocido como Storm Shadow, y la bomba de caída libre guiada con alta precisión, llamada Hammer. Comenzando con el despliegue de los aviones de combate indios, entre ellos el Rafale, también de fabricación francesa. Aproximadamente a la 1:28 de la madrugada, India inició ataques con misiles de precisión dirigidos contra 9 objetivos de alto valor ubicados en Pakistán o en la región de Cachemira controlada por Pakistán. Estos objetivos incluían, según se informa, puntos estratégicos como Baja Welper, sede de Jaish Mohammed, Murik, conocido por albergar instalaciones de Lashkar-Tama, así como Terrakallen, Salcot, Viber, Kotley y Muzaffarabad. La Fuerza Aérea India desplegó cazas Rafale armados con misiles de crucero Scalp y bombas guiadas Hammer de alta exactitud. La operación aérea duró aproximadamente 23 minutos y se llevó a cabo con una coordinación y rapidez excepcionales. Entre las 1:28 y las 1:51 de la madrugada, se reportaron fuertes explosiones en varias ciudades, provocando cortes de electricidad en Baja y Muzaffarabad, lo que aumentó el caos y la confusión en el terreno. Se estima que el ataque se originó principalmente en la base aérea de Ambala, en Haryana, una de las principales bases de los Rafale de la Fuerza Aérea India. Aproximadamente a las 2 de la mañana, una formación de cazas Rafale, equipados con misiles de crucero Storm Shadow de lanzamiento aéreo, despegó posiblemente desde Ambala, sin que se escuchara ninguna señal de radio. El Rafale, con su alcance extendido y perfil furtivo, ascendió a gran altitud y mantuvo una trayectoria oblicua hacia la frontera internacional, evitando la detección radar y permaneciendo en el espacio aéreo indio. A unos 100 a 120 kilómetros de la frontera, los misiles Storm Shadow fueron lanzados hacia coordenadas preprogramadas en el interior de Pakistán, supuestamente dirigidos contra infraestructuras relacionadas con la logística terrorista transfronteriza. Gracias a su alcance superior a los 500 kilómetros, el Rafale francés no necesitó ingresar en el espacio aéreo pakistaní, y los misiles probablemente volaron a baja altitud, empleando guía adaptada al terreno para evadir los sistemas de radar enemigos antes de impactar con gran precisión. Simultáneamente, una oleada secundaria de aviones Rafale, armados con bombas Hammer de alcance extendido, munición modular de alta agilidad, se desplegó para ataques tácticos contra posiciones avanzadas cerca de la línea de control. Estos aviones, quizás despegando desde Ambala o desde las pistas de operaciones avanzadas en Jammu, lanzaron las bombas Hammer desde una distancia aproximada de 50 a 70 kilómetros, dirigidas a búnkeres y corredores de movimiento en áreas como Kloti y Bimber. Estas bombas de precisión son capaces de penetrar refugios reforzados y probablemente se emplearon para neutralizar refugios fortificados que se cree albergaban operativos de Milán o depósitos de armamento. Aproximadamente en la misma época, se lanzaron aviones de combate Sukhoi Su-30 desde la base aérea Belly. Estos podrían portar variantes de lanzamiento aéreo del misil de crucero supersónico BrahMos. El Sukhoi Su-30 siguió una trayectoria distinta, desplazándose más hacia el sur y el oeste antes de lanzar misiles BrahMos dirigidos a nodos logísticos estratégicos, incluyendo supuestos depósitos de armas y centros de radar que apoyaban la guerra irregular. El misil BrahMos, que vuela a velocidades superiores a Mach 2.88, reduce considerablemente el tiempo de reacción del adversario, alcanzando blancos situados entre 400 y 500 kilómetros dentro del territorio pakistaní. Con el alcance extendido del Su-30, la aeronave pudo completar la misión y regresar sin atravesar espacio aéreo hostil. Para respaldar estas operaciones aéreas, se desplegó una red de drones kamikaze, posiblemente modelos alfas autóctonos o unidades israelíes Sky Striker, desde lanzadores móviles avanzados cerca de Ridgely y Punch. Estas plataformas no tripuladas fueron lanzadas horas antes y han estado sobrevolando las áreas objetivo asignadas, cuando las señales en tiempo real confirmaron la presencia de movimientos enemigos o líderes. Estos drones suicidas se lanzaron en picado sobre sus blancos, causando daños localizados pero críticos, en particular a estaciones de radio móviles y a un convoy de vehículos de mando que, según informes,
se dirigía hacia una base fortificada. Los misiles Storm Shadow pueden ser lanzados desde el Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon y más recientemente desde aviones MiG-29 o Su-27 como muestran las imágenes. Se trata de un misil de crucero de lanzamiento aéreo de baja detectabilidad. Curiosamente, el desarrollo del misil Storm Shadow también es conocido en Francia como Scalp EG. Para entender su tamaño, comprobémoslo con un humano o mejor aún, con el misil de crucero estadounidense o ruso. Por ahora, describiremos paso a paso cómo funciona esta tecnología. La aeronave libera el misil. Después de unos segundos, el misil despliega sus dos alas. En la primera fase, utiliza la inercia y el GPS como sistemas de guía, descendiendo a baja altitud para realizar un vuelo de crucero y determinar su posición mediante GPS. Como se ilustra en la animación, como se puede observar, vuela por debajo del radar y cerca del terreno y las colinas. Por esta razón, los radares del ejército de Pakistán no lograron detectar el misil Storm Shadow. En la etapa final se emplean un buscador térmico y un sistema de reconocimiento de contornos del terreno para dirigir el misil. Así funciona. Usa un buscador infrarrojo con sensor IR para rastrear y procesar imágenes, ayudando a planear su trayectoria hacia el objetivo. En la fase final, el misil asciende a una mayor altitud, permitiendo al sistema de mando y control monitorear el blanco incluso en la oscuridad, mediante un enlace de datos bidireccional. Para la maniobra definitiva se retira el cono frontal del misil para que una cámara termográfica de alta resolución o un sistema de guiado infrarrojo observe el área objetivo. El misil intenta localizar su objetivo basándose en la información previamente almacenada. Si todo sale como se espera, se lanza en picado para destruirlo. Pero veamos cómo funciona todo este proceso. Todo comenzó. Según las autoridades de India, Adil Ahmed Kher, un residente de Bigbahara que había regresado de Pakistán, jugó un papel fundamental en la orientación del grupo. Los terocates habían cruzado a India desde la región de Cachemira, ocupada por Pakistán, atravesando el accidentado y remoto sector de Pontrajur en la línea de control, en octubre de 2024. Esta zona, conocida por su terreno escarpado, ha sido históricamente utilizada para cruces clandestinos. Tras infiltrarse, el grupo se desplazó de manera encubierta por las rutas boscosas y montañosas de Jammu y Cachemira. Evitaron ser detectados, manteniéndose en caminos interiores y zonas elevadas, hasta llegar a Anantnag y, finalmente, a Pahalgam. Los atacantes emergieron de los densos pinares que rodean la pradera de Baseran, un destino turístico muy popular, y lanzaron su ofensiva, abriendo fuego contra los turistas que allí se encontraban desprevenidos. A continuación, revisemos la cronología detallada del ataque y cómo se fue desarrollando el horror. Alrededor de las 2:25, los supervivientes relataron haber escuchado las primeras ráfagas de disparos mientras los turistas disfrutaban de un picnic o se preparaban para marcharse. Luego, se produjo un breve silencio inquietante que sembró confusión y temor entre los presentes. A las 2:45, militantes armados con ropa de camuflaje, unas figuras surgieron del bosque cercano y comenzaron a disparar contra un turista hindú y otro cristiano. Los testigos describieron cómo los atacantes, en ocasiones, seleccionaban a los hombres, preguntándoles si eran musulmanes antes de decidir si disparar. Muchos turistas se refugiaron, ocultándose tras cercas, deslizándose por laderas fangosas o sumergiéndose en fosos para evitar el fuego. El tiroteo persistió durante aproximadamente 30 minutos. A las 3 de la tarde, los atacantes apuntaron contra los turistas que intentaban escapar por las escasas salidas disponibles. En esta brutal emboscada, al menos 26 personas perdieron la vida, incluyendo un oficial de la Marina en su luna de miel y un ex banquero. Alrededor de las 3:40 de la tarde, helicópteros del ejército indio llegaron al lugar, dando inicio a una operación de evacuación a gran escala. Las fuerzas especiales aseguraron rápidamente la zona a las 4 de la tarde, guiando a los supervivientes aterrorizados y desconcertados a un lugar seguro. En medio del caos, los terroristas lograron escabullirse de nuevo en el denso bosque circundante antes de que las fuerzas de seguridad pudieran enfrentarse a ellos. Testigos e investigadores posteriores informaron que los atacantes aprovecharon la cobertura del bosque para facilitar su fuga, sacando el máximo provecho del terreno accidentado. La topografía y el camuflaje natural del entorno facilitaron su escape.
Para evadir aún más la detección, el grupo supuestamente abandonó teléfonos móviles robados durante su retirada. Según las últimas informaciones, los terroristas siguen prófugos, con una persecución masiva en marcha por los bosques y colinas que rodean Paugam y Anantnag. Así, Pakistán podría responder si los ataques indios continúan durante los próximos meses. Por el momento, ambas partes parecían decididas a evitar lo impensable, el uso de armas nucleares, aunque ninguna parecía dispuesta a renunciar a un conflicto convencional a gran escala. Pakistán, consciente de que su ejército y economía eran superados por los de la India, comprendió que el tiempo no jugaba a su favor. Sus estrategas acordaron que si la guerra debía estallar, tendría que ser rápida e implacable. La táctica de Pakistán sería sencilla: atacar con contundencia, actuar pronto, apoderarse de territorio y forzar a la comunidad internacional a intervenir antes de que la India pudiera desplegar toda su abrumadora fuerza militar. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video. Hasta la próxima.